Bienvenidos al 4 vídeo de la serie Solid. Hoy vamos a hablar del principio de segregación de interfaz, que viene siendo la cuarta letra. El principio de segregación de interfaz dicta que los componentes o clases no deben ser forzados a depender de interfaces que no vayan a utilizar. En otras palabras, una clase o un componente no tiene que implementar los métodos de una interfaz que no va a utilizar. Es preferible tener interfaces pequeñas que representen una única responsabilidad a tener realmente una interfaz pues mucho más genérica con varias responsabilidades y varios métodos. En el caso de Swift estaríamos refiriéndonos a lo que son los protocols. Si tenemos, por ejemplo, un cliente que implementa un protocolo con dos métodos, pero solo necesitamos uno, estaríamos incumpliendo el principio de segregación de interfaz si implementamos ambos métodos. Uno sería pues con un cuerpo vacío, por ejemplo, o con un fatal error que produciría un crash si fuésemos a hacer una llamada a ese método. La solución sería dividir el protocolo en dos protocolos con un método cada uno e implementar el que necesitemos. Y como siempre, vamos a código, que lo vamos a ver mucho mejor. Volvemos al ejemplo del Login View Controller, que es el ejemplo que hemos utilizado en los vídeos anteriores. Voy a dejar el enlace de todos los vídeos de la serie Solid abajo en la descripción y en las tarjetitas también. Os recomiendo que los veáis porque son muy interesantes y así os familiarizáis con el ejemplo. ¿Vale? Pues básicamente lo que tenemos es un Login View Controller con una serie de referencias a dos interfaces que son el Login Service y el User Database Manager, que son ambas referencias a protocols, y una referencia a un Login Router. En el vídeo anterior lo que teníamos era una referencia al User Database Manager, clase como tal y no al protocolo, y lo que hicimos para cumplir el principio de sustitución del scope fue sustituir esa referencia por un protocolo por una interfaz y hacer que la clase User Database Manager implemente esa interfaz, y a su vez creamos una extensión de User Defaults que implemente también esa interfaz de User Database Manager Protocol para en el Login Builder poder inyectarle la instancia que queramos del tipo que queramos, porque lo que espera es que ese tipo implemente el protocolo User Database Manager Protocol. De esta forma cumplimos el principio de sustitución del scope. Y ahora, ¿cómo podríamos hacer que este ejemplo cumpla también el principio de segregación de interfaz? Supongamos que el protocolo User Database Manager Protocol tiene un método además que podría ser, por ejemplo, cargar una base de datos, ¿no? O una configuración inicial que haya que hacer, que puede ser load database. Por ejemplo, si trabajamos con Realm o Core Data o SQLite, pues hay cierta configuración que habrá que hacer. ¿Vale? Entonces añadimos ese método a nuestro protocolo y obviamente tenemos que añadirlo también y añadir su implementación en las clases que implementan ese protocolo. Así que en User Database Manager tendría ese método también. Y bueno, supongamos que hace pues una lógica para configurar la base de datos. Y el mismo método tendríamos que añadirlo a la extensión de User Defaults. Y aquí viene lo interesante. El User Defaults no tiene que hacer ninguna configuración, porque al User Defaults estaríamos accediendo al singleton, al User Defaults Standard, que ya viene todo configurado y solo necesitaríamos las propiedades necesarias para guardar o cargar los datos. Entonces, este método no lo necesitamos, pero estamos obligados a implementarlo si queremos implementar el User Database Manager Protocol en la extensión de User Defaults. Entonces, en este caso, estaríamos incumpliendo el principio de segregación de interfaz. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué podemos hacer aquí para poder cumplir este principio? Vale, tenemos la interfaz User Database Manager Protocol, entonces necesitaríamos otra interfaz cuya única responsabilidad sea la configuración de la base de datos, instanciar la base de datos, por ejemplo. Vamos a crear un nuevo protocolo al que llamaremos, por ejemplo, Database Configuration. Y este protocolo es el que va a tener el método loadDatabase, ¿vale? La quitamos del User Database Manager Protocol y añadimos este protocolo al User Database Manager, que también tiene que implementarlo, ¿vale? Entonces, el método loadDatabase ya no tiene sentido que lo tengamos en la extensión de User Defaults, así que nos lo podemos cargar. Y de esta forma estaríamos cumpliendo el principio de segregación de interfaz. Tenemos dos interfaces, User Database Manager Protocol, que su responsabilidad es guardar el usuario, y tenemos la interfaz Database Configuration, cuya responsabilidad es cargar la base de datos. La clase User Database Manager va a necesitar implementar ambas interfaces porque puede acceder, como he dicho antes, a una base de datos Core Data o Realm o SQLite, cualquier otra opción,
mientras que la clase userDefaults es una extensión a userDefaults y toda la configuración ya la tenemos porque estaríamos utilizando el singleton de userDefaults. Entonces solo necesitaríamos implementar el User Database Manager protocol para poder guardar el usuario. Y hasta aquí lo que os quería comentar sobre el principio de segregación de interfaz. Como habéis visto, este principio está fuertemente vinculado al resto de principios, por ejemplo, el de responsabilidad única. Es que siempre deberíamos definir las interfaces o los protocolos con una única responsabilidad para evitar este tipo de situaciones y no tener que romper el principio de segregación de interfaz. Entonces, cuando definamos un protocolo, tener en cuenta que va a tener una única responsabilidad y todos los clientes que vayan a implementar ese protocolo tienen que implementar y tienen que necesitar todos esos métodos. Si no, ese protocolo se puede dividir en dos o en más protocolos. Así que nada, como os he dicho al principio del vídeo, os voy a dejar enlace del resto de principios abajo en la descripción y en las tarjetitas. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darme un like y suscribiros para no perderos el siguiente. El siguiente vídeo va a ser del último principio SOLID, que sería la D, y es conocido como el principio de inversión de la dependencia, o Dependency Inversion Principle. Así que suscribiros para no perderoslo y nos veremos ahí. Muchas gracias, chao.